Hola, ¿cómo andan? Les quería contar una historia. Hace muchos años, cuando comencé la carrera, un síntoma que veía que todo el mundo teníamos, todos los humanos teníamos, era el dolor. Y durante mucho tiempo me dediqué a entender cómo se podía aliviar el dolor. Les cuento que para saber brevemente que se divide en dos tipos de dolor. Un dolor que es el que está relacionado con las articulaciones, con los tendones, con los músculos. Es un dolor más inflamatorio que de vez en cuando podemos tener y que mucha gente después en forma también crónica tiene. Pero ese se diferencia de otro tipo de dolor que la medicina llama dolor neuropático. El más conocido, que algunos quizás se acuerda, una neuralgia del trigémino o el ciático. Ese se llama dolor neuropático. De estos dos tipos de dolores que me dediqué durante mucho tiempo, no les quiero hablar. Les quiero hablar de un tercer tipo de dolor. Un dolor que cada vez es más y más frecuente en el consultorio. En términos generales, a este dolor la medicina le llama fibromialgia. Pero el problema que tenía este tipo de dolor, que cuando se lo investigaba químicamente, orgánicamente, ecografía, radiografía, no se encontraba ninguna manifestación que podría ser la verdadera causa de ese dolor crónico que la persona tenía. Esa persona que se levantaba ya con dolor. Las últimas investigaciones van marcando la relación de ese dolor con lo que venimos nosotros en nuestras charlas hablando. Es decir, que son personas que más o menos han tenido en algún momento de su pasado situaciones traumáticas, emocionales, que las han tomado intensamente. Aclaro, no es que todas las personas que pueden tener situaciones emocionales llegan a tener fibromialgia. Esto no es así. Hay un grado de hipersensibilidad de la persona por su carácter, por lo que se ha transmitido generacionalmente, que hace que esas personas sean más como susceptibles al dolor y como que los receptores del dolor quedan en un estado de sensibilidad frente a situaciones que quizás no son tan intensas, pero se manifiestan. En estas personas no se encuentra una verdadera causa, es decir, una lesión de un nervio o una artrosis demasiado. Este tipo de dolor crónico tiene como manifestación fibromialgia. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hay que hacer? Bueno, mucho de lo que hay que hacer, en algunos programas lo fuimos intentando comunicar. Primero es que el profesional, en este caso, comente verdaderamente la problemática, que en este caso es una problemática biológica, porque el dolor existe y la persona está sufriendo con ese dolor, pero hay una problemática emocional. Entonces debemos explicarle al paciente, porque a veces al explicar con la empatía que se debiera tener, empieza a generar un efecto de alguna manera positivo en el paciente. Por el otro lado, hay técnicas cognitivas conductuales para hacer llevar
a la paciente a una reprogramación de las situaciones. Por ejemplo, explicar que determinada situación fue hace 10 años y la persona la está sufriendo, el dolor lo está sufriendo ahora. ¿Esto es posible? Totalmente posible. Tercer elemento, hay, como a veces hemos explicado, algunos aminoácidos, básicamente el triptofano, que actúa en esos receptores y el consumo de ellos va a generar un gran alivio. Existe un mineral que hemos comentado en otros programas, el magnesio, que es fundamental para ese diagrama antidolor. Y el último, que también hemos hecho programas sobre esto, es la meditación o el mindfulness. Estas técnicas que se aprenden, que son gratuitas, que las tenemos que hacer diariamente en nuestra casa, lo que va a permitir es que nuestra mente no cargue demasiados pensamientos del pasado o hacia el futuro, es decir, la problemática del presente, del aquí y ahora. Eso disminuye la carga de tensión y por otro lado va a disminuir el dolor de la paciente. Entonces, en conclusión, un tratamiento de dolor crónico o fibromialgia es un tratamiento integrativo, holístico, donde hay una pata conducognitiva, que quizás necesitamos un profesional de esa rama, psicólogo, un estado de conciencia del propio paciente y todos elementos que hagan para solucionar el problema. Un abrazo a todos.